Vamos entonces a empezar con esta cuarta clase, ¿cierto? De las cartas juaninas, de este apóstol Juan, ¿cierto? Que escribió todos estos hermosos libros, estas hermosas enseñanzas. Así que vamos a empezar en esta hora con la ayuda del Señor. Bien, hoy día corresponde, ¿cierto?, ver el tema de identidad como hijos de Dios, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 3, ya de Primera de Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, ya, y coloqué solamente el versículo 1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿De nuevo? Oh, qué raro. Se cayó. Ya. No puede ser. Si está actualizado. Señor. Ay, no sé. Algo pasó con el Meet, porque no me deja compartir ahora. No me sale. Ahora sí. Ahí sí. Ya, decía que era el primer versículo, ¿cierto?, del capítulo 3. Ya, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿ya? Este es el versículo, digamos, central, ya, de todo este capítulo, pero como les decía, vamos a ver hasta el versículo 24, ¿ya? Bien, ser hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicancias, las implicaciones éticas? Ya, en primer lugar, ¿cierto?, vamos a ver la gloria del amor de Dios, ¿ya? Mirad cuál amor, ¿cierto?, decía el versículo, nos ha dado el Padre, ¿ya? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, habiendo recién mencionado, ¿cierto?, que somos nacidos de Él, Juan habla con asombro de esta forma de amor que nos hace hijos de Dios, ¿ya? Quiere que lo miremos, ¿ya? Es decir, que lo contemplemos y también lo estudiemos con atención, ¿ya? Entonces, es de gran beneficio para el cristiano echar una mirada buena e intensa, ¿cierto?, al amor que nos ha dado el Padre, ¿ya? ¿Qué significa esto que nos ha dado el Padre? Dice muchas cosas, ¿ya? Primero, habla, ¿cierto?, de la medida del amor de Dios por nosotros, ¿ya? Más literalmente podría traducirse como que nos ha prodigado, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, habla, ¿cierto?, de la manera en que Dios da amor, ¿ya? O sea, dado, ¿cierto?, lleva la idea de una donación unilateral, ¿ya? En lugar de regresar, ¿cierto?, algo por algo ganado. ¿Qué es lo que nos hace más lentos para creer en el amor de Dios? A veces, ¿cierto?, muchas veces es el orgullo que existe, ¿cierto?, demostrar que se es digno del amor de Dios antes de recibirlo, ¿ya? A veces, ¿cierto?, es incredulidad, que no puede confiar en el amor de Dios cuando ve el daño, ¿cierto?, y el dolor de la vida. Y a veces simplemente se necesita tiempo para que una persona llegue a una comprensión más completa, ¿cierto?, de la grandeza del amor de Dios, ¿ya? Mirad quiere decir que significa que Dios, ¿cierto?, quiere ver este amor y no se avergüenza Él de mostrarnos a nosotros ese amor. Ya ahí dice, ustedes, ¿cierto?, pobres que me aman, ya, ustedes enfermos, desconocidos, anónimos, sin talento, ya, lo he publicado ante el cielo y la tierra y les he hecho saber a los ángeles que ustedes son mis hijos y no me avergüenzo de ustedes, ya. Me glorío en el hecho de que los he tomado por mis hijos e hijas, ya. Ese es un comentario que escribió Spurgeon, ¿ya? Así que el amor de Dios, ¿cierto?, que nos ha dado el Padre es para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Que seamos llamados hijos de Dios, ¿cierto? La grandeza de este amor se muestra en que por Él, ¿ya?, somos llamados hijos de Dios, ¿ya? Imagínense el honor y el título tremendo que tenemos. Mientras Dios miraba, ¿cierto?, desde lo alto a la humanidad perdida, podría haber tenido simplemente una compasión caritativa, ¿ya?, una pena por nuestra difícil situación, ¿ya?, tanto en esta vida como en la eternidad.
Con una simple lástima podría haber establecido un plan de salvación en que el hombre, ¿cierto?, podría ser salvado del infierno. Pero Dios, y gracias damos al Señor por eso, fue mucho más allá de eso, para llamarnos hijos de Dios, ¿ya? ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Padre lo hace, ¿ya? Como dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿ya? 2 Corintios 6:18. Entonces, el Hijo lo hace, ¿ya? No se avergüenza, ¿cierto?, de llamarlos hermanos, como dice en Hebreos 2:11. El Espíritu también lo hace, ¿ya? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Entonces, si somos verdaderamente hijos de Dios, entonces, ¿cierto?, debería mostrarse en nuestra semejanza con nuestro Padre y en nuestro amor, ¿cierto?, por nuestros hermanos. Dios nos ayude. No sé por qué se cae. ¿Me cierra la puerta, por favor? ¿Sabe que parece que hay un problema del Chrome? Porque no me deja compartir. No me sale la ventana. Elegir. No me sale. No me sale nada. A ver. Vamos de nuevo. Ahí lo cambié como organizador pastor a usted. Ya. Sí, porque Que yo fijo ahí. Coloco compartir, pincho en ventana y no me sale nada. Me sale todo en negro. Qué raro. No me deja. Parece que hay un problema del Chrome. Ya, voy a... Deme un segundo, voy a tratar de hacerlo en el iPad, ¿ya? Voy a tirar el archivo al iPad, me dan un minuto, por favor. Te juro que siento que me va a pegar. Por mientras, un saludo para todos ustedes, mis hermanos y pastores conectados. Ya, Amén, a ver, gracias. ahí me van a ver de esa forma, ¿ya? No sé si me escuchan. Sí, pastor. Ya. Amén. Subir aquí. ¿Dónde íbamos? Aquí. Tema, controlar. Iniciar transmisión. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pastor. Ya, perfecto. Ya, entonces, estábamos diciendo que si somos verdaderamente hijos de Dios, ¿cierto? Entonces debería mostrarse nuestra semejanza con nuestro Padre, el amor, ¿cierto?, por nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, en cierto sentido, ¿cierto?, esta es una bendición totalmente, digámoslo así, innecesaria, comillas, ¿ya? Que Dios, ¿cierto?, da en el curso de la salvación y
una demostración de su verdadera y profundo amor por nosotros. Entonces podemos imaginarnos a alguien, ¿cierto?, ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia, ¿ya? Pero esto, ¿cierto?, es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿ya? Entonces, en esto ganamos algo en Jesucristo, ¿ya? Más grande de lo que Adán jamás poseyó. Miren, ni una sola vez, ¿cierto?, leemos que Adán sea llamado uno de los hijos de Dios, ¿ya? En el sentido que Juan quiere decir aquí, ¿cierto?, de lo que somos llamados hijos de Dios. Entonces, nunca, ¿cierto?, fue adoptado como hijo de Dios como lo son los creyentes hoy en día, ¿cierto? Nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán, ¿ya? Se nos concede más, ¿cierto?, en Jesús de lo que Adán jamás tuvo, ¿ya? Dios nos bendiga. Entonces, es importante entender, ¿cierto?, lo que significa ser hijos de Dios. Y que no todos son hijos de Dios en el sentido de que Juan, ¿cierto?, lo quiso decir, ya en ese sentido. El amor de Dios se expresa a todos, ¿cierto?, en la entrega de Jesús por los pecados del mundo, como dice Juan 3:16. Pero, ¿cierto?, esto no convierte obviamente a toda la humanidad en hijos de Dios, ya en el sentido que Juan lo dice aquí, ¿cierto?, como los católicos, como otras religiones, ¿cierto?, o la gente del mundo en general, todos dicen, no, pero si somos todos hijos de Dios. Pero la palabra nos enseña que no es así, ¿ya? Aquí habla de aquellos que han recibido el amor de Jesús, ¿cierto?, en una vida de comunión y confianza con Él, ¿ya? Como dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Ahí está la condicional. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿ya? Por esto el mundo, dice, no nos conoce. Debido, ¿cierto?, a nuestro parentesco único con Dios, somos extraños a este mundo, ¿ya? O deberíamos serlo. Y esto muestra, obviamente, el gran peligro de un cristianismo que trabaja tan duro, ¿cierto?, para mostrarle al mundo lo mucho que nos podemos parecer al mundo, ¿ya? No podemos sorprendernos ni ofendernos al descubrir que el mundo, ¿cierto?, obviamente no nos conoce, no nos entiende, ¿cierto?, nos dicen locos, pero Dios nos ayude en esta bendita locura. Porque no le conoció a Él, ¿cierto? En última instancia, debemos esperar que el mundo nos trate como lo trató a Él, ya rechazando a Jesús y crucificando a Jesús. Si bien es cierto que Jesús, ¿cierto?, amaba a los pecadores y ellos, reconociendo ese amor, ¿cierto?, acudieron a Él, también debemos recordar que fue el mundo, ¿cierto?, el que clamó, crucifíquenlo, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. El destino de los hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cierto?, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, ¿ya? Dios nos bendiga. Mi pastor Héctor está levantando su mano. ¿Sí o no? No, es que no lo puedo ver, mi pastor Héctor. No, perdón, lo pasé a llevar. Ah, ya, Síganos. ok. No hay problema. Bien, decíamos, ¿cierto? Ahora somos hijos de Dios. Ya nuestra situación actual es clara. Ya podemos saber y tener la seguridad de que en verdad estamos estamos entre los hijos de Dios. Ya como dice Romanos 8:16. Nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿cierto?, hechos hijos de Dios. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes una seguridad interior, ¿cierto?, de esto. Aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ya? Aunque nuestra situación presente es clara, ¿cierto? Nuestro destino futuro es todavía borroso. No sabemos con el tipo de detalle que nos gustaría saber en qué nos convertiremos, ¿cierto?, en el mundo del más allá. ¿Ya? En este sentido, ni siquiera podemos imaginar cómo vamos a ser en la gloria, ¿ya? Dios nos bendiga. Lo que somos, ¿cierto?, nos muestra ahora al mundo, ¿ya? Lo que seremos no se nos ha mostrado aún. Si puedo, ¿cierto?, usar tal expresión, ¿cierto?, no es el momento para la manifestación de la gloria de un cristiano, ¿ya? La eternidad debe ser el periodo para el
pleno desarrollo del cristiano, ¿cierto? Y para la exhibición sin pecado de la gloria que Dios le ha dado, ¿ya? Entonces aquí se debe esperar, ¿cierto? Ser desconocido, comillas, ¿cierto? En el más allá, donde se le descubrirá, ¿cierto? Como hijo del gran rey. Esto lo mencionaba también Spurgeon, ¿ya? Así que Dios nos ayude a tener este destino de los hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿ya? No nos quedamos completamente a oscuras acerca de nuestro estado futuro. Cuando Jesús se ha revelado a nosotros, ¿cierto? Ya sea por su venida, por nosotros o por nuestra venida a Él, ¿cierto? Seremos como Él es. La Biblia habla del gran plan de Dios para nuestras vidas, ¿ya? Para los que antes conoció, también los predestinó, ¿ya? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, ¿cierto?, sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿ya? Lo que dice Romanos 8:29. Entonces, el objetivo final de Dios en nuestras vidas es hacernos como Jesús, ¿ya? Y aquí Juan habla, ¿cierto?, del cumplimiento de ese propósito. Entonces, esto no significa, ¿cierto?, que dejaremos de ser nosotros mismos, ¿ya? Llenos de la personalidad y del carácter, ¿cierto?, distintos que Dios nos dará. El cielo no será como el nirvana, ¿cierto?, del misticismo oriental, ¿ya? Donde toda personalidad se disuelve en Dios como una gota en el océano, ¿ya? Seguiremos siendo lo más probable nosotros mismos, ¿cierto? Y lo más seguro que así será, pero nuestro carácter y nuestra naturaleza se perfeccionará, ¿ya? A la imagen de la perfección de Jesús, ¿ya? No seremos clones de Jesús en el cielo, ¿ya? Entonces, el cristiano, ¿cierto?, debe desear ser como Jesús, ¿ya? Pero debemos recordar que Dios nunca, jamás Él va a forzar a una persona a ser como Jesús si la persona no quiere, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Y por eso es el infierno, para personas que no quieren ser como Jesús. Lamentablemente es así. La verdad eterna y aleccionadora es esta, ¿ya? Dios le da al hombre lo que realmente quiere. Si realmente quiere ser como Jesús, entonces se mostrará en la vida, ¿cierto?, ahora, y será un hecho en la eternidad. Entonces, si realmente la persona no quiere ser como Jesús, entonces también se mostrará en la vida de aquella persona ahora, y también, ¿cierto?, será un hecho en la eternidad, como sabemos y a través de la Escritura, que irá, ¿cierto?, al infierno, ¿ya? A esperar la condena. Va a estar en esa prisión, en el infierno, ¿cierto? Es como una prisión, es como ir a prisión preventiva, ¿cierto? Y de ahí esperar al juez que dé la condena, ¿cierto? Y para ser echado, ¿cierto?, al lago de fuego, ¿ya? Entonces, la expresión cuando dice seremos semejantes a Él, ¿cierto? Esto nos recuerda que aunque ahora crecemos, ¿cierto?, a la imagen de Jesús, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Ninguno de nosotros estará, ¿cierto?, completamente acabado hasta que veamos a Jesús, como decía, ¿cierto?, el pastor Héctor en su oración, ¿ya? Nunca vamos a dejar de aprender, ¿cierto?, hasta cuando venga el Señor por nosotros. Y solo entonces seremos semejantes a Él, ¿ya? Que Dios nos ayude. Le veremos tal como Él es. Quizás esta sea la mayor gloria del cielo. Y no me cabe la menor duda que esa será. Ya, no ser glorificado personalmente, sino estar en la presencia, sin obstáculo y sin restricciones, ¿cierto?, de nuestro Señor. Pablo dijo de nuestro caminar actual: ahora, ¿cierto?, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Ya? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, decía Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios. Entonces, en la actualidad, cuando nos miramos, ¿cierto?, hoy día, con toda la tecnología, nos miramos en un buen espejo, ¿cierto?, la imagen es clara, pero en el mundo antiguo, ¿cierto?, los espejos estaban hechos de metal pulido y la imagen siempre era confusa y algo distorsionada. Entonces, vemos a Jesús ahora solo de una manera oscura, por así decirlo, borrosa, ya, y poco clara, pero un día dice que lo veremos con perfecta claridad. Entonces, el cielo
¿cierto?, es precioso para nosotros por muchas razones. Anhelamos estar, ¿cierto? Yo creo que todos anhelamos estar con los seres queridos, ¿cierto?, que han fallecido antes que nosotros y a quienes extrañamos tanto, ¿cierto? Anhelamos estar con los grandes hombres y mujeres de Dios, ¿ya?, que nos han precedido, ¿cierto?, en los siglos pasados. Queremos caminar por esas calles de oro, ver las puertas, ¿cierto?, de perla y ver a los ángeles alrededor del trono de Dios, ¿cierto?, adorándolo día y noche. Pero sin embargo, queridos hermanos, ninguna de esas cosas, por muy valiosas que sean, ¿cierto?, hacen que el cielo sea realmente el cielo. Lo que hace al cielo, ¿cierto?, el cielo es la presencia, sin obstáculos, sin restricciones, de nuestro Señor. ¿Ah? Y verlo tal como Él es, será la experiencia, pero más gloriosa y más grande de nuestra existencia eterna. Y no me cabe la menor duda que así va a ser, ¿cierto? El gozo eterno. ¿Qué veremos cuando veamos a Jesús? Ya Apocalipsis puede describir, ¿cierto?, más o menos, ¿cierto?, en el capítulo 1, versículo 3 al 16, describe una visión de Jesús en el cielo, ¿ya? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido, ¿cierto?, por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, dice, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, ¿cierto? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, dice, 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ya? ¿Cierto?, no es el mismo Jesús que caminó sobre esta tierra luciendo, ¿cierto?, como un hombre normal. ¿Ya? Al mismo tiempo sabemos que en el cielo Jesús todavía llevará las cicatrices de su sufrimiento en esta tierra. ¿Ya? Después, ¿cierto?, de que Jesús resucitó de entre los muertos, en su cuerpo obviamente glorificado, ¿cierto?, su cuerpo retuvo de manera única las huellas de los clavos de sus manos, en sus manos, y la cicatriz, ¿cierto?, de su costado. Entonces, en Zacarías, por ejemplo, capítulo 12:10, dice que Jesús habla, ¿cierto?, proféticamente del día en que el pueblo judío, vuelto a él, lo ve en gloria. Y mirarán a mí, ya, así dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ya? Zacarías 13:6 también continúa la misma idea. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Luego continúa, ¿cierto?, diciendo, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Ya? Juan hizo la conexión, ¿cierto?, entre verlo tal como él es y nuestra transformación para ser como Jesús. ¿Ya? Entonces, podemos decir que al mismo principio, ¿cierto?, el mismo principio está funcionando en este momento. ¿Ya? En la medida en que veamos, ¿cierto?, a Jesús tal como él es, en la misma medida eres como él en tu vida. Gloria al Señor. ¿Ya? Entonces podemos decir que esto sucede por reflejo. ¿Ya? Cuando un hombre se mira en un espejo brillante, también lo hace brillante, porque arroja, ¿cierto?, propia luz sobre su rostro y de una manera mucho más maravillosa. Entonces, cuando miramos a Cristo, quien es todo resplandor, ¿cierto?, Él arroja algo de su resplandor sobre nosotros. Entonces, conocer nuestro destino, ¿cierto?, purifica nuestras vidas ahora. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cierto?, se purifica a sí mismo. Y Dios nos ayude a purificarlo. Así como Él es puro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conocer nuestro destino eterno y vivir, ¿ya?, en esta esperanza, purificar nuestra vida. Cuando sabemos, ¿cierto?, que nuestro fin es ser más como Jesús, nos hace querer ser más como Jesús aquí en la tierra, en este momento. Entonces, tener la anticipación de estar con Jesús, ¿cierto?, de pronto, de la pronta venida, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, puede tener un maravilloso efecto purificador en nuestras vidas, ¿ya? Nos hace querer estar listos,
servirle ahora, agradarle ahora. Yo no sé cuántos quieren esto, pero así debería ser, ¿ya? Entonces, tener esta esperanza en Él, ¿cierto? En última instancia, ¿cierto? Nuestra esperanza no está, ¿cierto? En el cielo ni en su propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza está en Cristo, en Él. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas. No en una relación, en el éxito, ¿cierto? Quizá en el dinero que pueda tener, los fondos mutuos, en la salud, no, nada. Simplemente, ¿cierto? Nuestra única esperanza real es Cristo. Aquí vemos, ¿cierto?, el pecado, ¿cierto?, un ataque a la comunión. Ya aquí comienza diciendo en el versículo 4 y 5, ¿cierto?, la naturaleza del pecado y la obra de Jesús para quitar nuestro pecado. Ya, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Ya? El pecado es infracción de la ley. Entonces Juan define el pecado en su raíz más básica, ¿ya? Es un desprecio por la ley de Dios que es inherentemente un desprecio por el hacedor de la ley, o sea, Dios mismo, ¿ya? Dios nos ayude a no tener este desprecio y nos ayude, ¿cierto? Porque al verdadero cristiano, como yo les decía la otra vez, ¿cierto? Al verdadero cristiano ahora le duele pecar, ya no vuelve a cometer los mismos pecados, nos vuelve a caer en el mismo pecado. Entonces, a menudo, ¿cierto?, fallamos en la batalla contra el pecado porque no lo llamamos por lo que realmente es, ¿ya? Anarquía. Así. Entonces, es una ofensa, ¿cierto?, contra el gran hacedor de la ley, o sea, Dios. En cambio, decimos cosas como, si he hecho algo mal, ¿cierto?, si he hecho algo malo, o se cometieron errores, etcétera, ¿cierto?, debemos llamarlo por lo que es. Pecado y anarquía, ¿ya? El primer paso hacia una vida santa es reconocernos, ¿cierto? Es reconocer la verdadera naturaleza y la maldad del pecado que pueda existir en nuestros corazones, ¿ya? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces Juan aquí, ¿cierto?, definió la misión de Jesucristo en su raíz más básica, ¿ya? Para quitar nuestros pecados. Entonces, cuando vemos, ¿cierto?, el ángel Gabriel, ¿cierto?, le prometió a José, con respecto al ministerio de Jesús, le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿cierto?, de sus pecados. Como decía en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 21. ¿Ya? Y mire lo que pasa. El pecado, ya aquí podemos ver, que nosotros, ¿cierto?, no podemos quitarnos el castigo, ¿cierto? Ya, todo este pecado, o Jesús, más bien dicho, Jesús quita el castigo del pecado, ¿ya? Jesús quita nuestro pecado, ¿cierto?, en el sentido de tomar el castigo por nuestro pecado, ¿ya? Esto se logra inmediatamente cuando uno viene por fe a Jesús, ¿ya? Jesús quita nuestro pecado, ¿cierto? Quita el poder del pecado en el sentido, ¿cierto?, de una obra continua, ¿cierto?, en la vida de aquellos que caminan en pos de Jesús, ¿ya? Y podemos ver que Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar la presencia del pecado, ¿ya? Y esta es una obra que se completará, ¿cierto?, cuando pasemos a la eternidad y seamos glorificados con Jesús. Entonces, Él, ¿cierto?, apareció para quitar nuestros pecados, ¿ya? Esta es la obra de Jesús en nuestra vida. Es una obra a la que debemos responder, ¿ya? Pero es su obra, no nuestra, ¿cierto? Nosotros no podemos quitar el castigo de nuestro pecado. Es imposible limpiarnos de esta manera. En cambio, debemos recibir, ¿cierto?, la obra de Jesús al quitar nuestros pecados. Entonces, en la obra, ¿cierto?, de Jesús, cuando Él quita nuestro pecado, ¿cierto?, alguien que viene a Jesús no tiene que limpiarse a sí mismo primero, ¿ya? Pero debe estar dispuesto a que Él quite su pecado, ¿ya? Como muchas personas, cuando le hacemos la invitación a la iglesia, ¿cierto?, personas inconversas, y lo primero que nos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia hasta cuando yo esté limpio, o cuando me sienta, ¿cierto?, apto para ir, y Dios nos ayude, pero realmente eso no es así, ¿ya? Nosotros no podemos quitar la presencia del pecado en nuestras vidas,
¿ya? Esta es una obra, ¿cierto?, completamente del Señor, ¿ya? Que solamente Él la puede hacer, ¿ya? Permanecer en el pecado, ¿ya? Y aquí está el versículo, ¿cierto?, lo que decía mi hermana Alejandra, ¿cierto?, en la primera clase, si no me equivoco, ¿ya? El capítulo 3, versículo 6, permanecer en el pecado, ¿ya? Todo aquel que permanece en el pecado no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dado que el pecado, ¿cierto?, es infracción de la ley, ya un desprecio por Dios, y puesto que Jesús, ¿cierto?, vino a quitar nuestros pecados, como dicen en Juan 3:5, en 1 de Juan, y dado que en Jesús no hay pecado, entonces permanecer en él, ¿cierto?, significa no pecar, ¿ya? Entonces aquí se va a explicar un poquito, ¿cierto?, lo que preguntaba y lo que decía mi hermana Alejandra. Entonces, muy importante entender, ¿cierto?, lo que la Biblia quiere decir y lo que no quiere decir. Cuando dice que no peca, ¿ya? Según el tiempo verbal, ¿cierto?, que usa Juan, no peca, significa que no vive un estilo de vida de pecado habitual, ¿ya? Juan ya nos lo ha dicho, ¿cierto?, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿ya? Entonces, la gramática que se usa ahí, ¿cierto?, indica que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado. Y la gramática de este capítulo, ¿cierto?, del capítulo 3, verso 6, indica que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado estable y continuo, ¿ya? Juan nos está enseñando aquí la posibilidad de una perfección sin pecado. Entonces, el tiempo presente en el verbo griego implicaba hábito, ¿cierto?, continuidad, secuencia interrumpida, ¿ya? Eso es lo que decía Stott. Y la Nueva Versión Internacional, ¿cierto?, tiene la idea correcta cuando traduce estos verbos como frases, ¿cierto?, con frases como continúa pecando, continúa con el pecado y no puede seguir pecando, ¿ya? Dios nos bendiga. Entonces, todo aquel que permanece en él no peca. El mensaje de Juan, ¿cierto?, es claro y consistente con el resto de las Escrituras. Nos dice que un estilo de vida de pecado habitual, ¿cierto?, es incompatible con una vida, ¿cierto?, de permanecer en Cristo. Entonces, un verdadero cristiano solo puede estar temporalmente en un estilo de vida de pecado, temporalmente. La enseñanza, ¿cierto?, de Pablo en Romanos 6 es un gran ejemplo de este principio, ¿ya? Nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, ¿ya?, cuando sus pecados son perdonados, y la gracia de Dios se le extiende, ¿cierto? Dice que cambia radicalmente. El viejo hombre está muerto y el nuevo vive, ¿ya? De modo que es totalmente incompatible, ¿cierto?, que una nueva creación en Cristo se sienta cómoda en el pecado habitual, ¿ya? Tal lugar solo puede ser temporal para el cristiano. Entonces, de alguna manera, la pregunta no es ¿pecas o no? Cada uno de nosotros peca. La pregunta es ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Ya? ¿Te rindes al patrón del pecado y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús te puede dar? Entonces, como dice Romanos 6, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Dios nos ayude. Por eso es tan doloroso ver, ¿cierto?, a los cristianos dar excusas por sus pecados, ¿ya? Y no los confiesan, ¿cierto?, con humildad, a menos que se trate, ¿cierto?, el pecado directamente, ¿cierto?, contribuirá a un patrón de pecado de pronto se convertirá en su estilo de vida, ¿ya? Tal vez, ¿cierto?, un estilo de vida secreto, ¿ya? Pero de todos modos va a ser un estilo de vida pecaminoso, ¿ya? Lo importante es que nunca firmemos un tratado de paz, como se dice en comillas, con el pecado. Nunca hagamos la vista gorda a su presencia, ni los disculpemos diciendo, todos tienen sus propias áreas pecaminosas y esta es la mía, Jesús lo entiende. Esto va completamente
en contra de todo, ¿cierto?, lo que somos en Jesús realmente y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida, ¿ya? Por eso dice, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces vivir en un estilo de vida de pecado habitual, ¿cierto?, es demostrar que no le has visto, ¿ya? En un sentido actual, como dice ahí, le veremos, ¿ya? Final mencionado en el capítulo 3, verso 2, y que no le has conocido. Hay personas tan geniales y maravillosas, ¿cierto?, que verlas y conocerlas cambiará tu vida para siempre, pero Jesús, ¿cierto?, es ese tipo de persona que sobrepasa a cualquier otro, ¿ya? Dios nos bendiga. La justicia se mostrará en la vida de una persona. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, ¿ya? Nadie os engañe. Esto nos dice que Juan escribió contra un engaño, ¿cierto?, que amenazaba en aquel tiempo a los cristianos, ¿ya? El que hace justicia es justo. Juan no nos permitió separar una justicia religiosa de una vida de justicia. Si somos justificados por nuestra fe en Jesucristo, se manifestará también en nuestras vidas rectas. Como Él es justo, podemos vivir vidas caracterizadas por la justicia, ¿ya? No por el pecado, porque se nos ha dado, ¿cierto?, la justicia de Jesús y Él es justo. Entonces tenemos el recurso que necesitamos, ¿cierto?, para vivir con rectitud. Entonces lo más importante que puede hacer, ¿cierto?, una persona es asegurarse de ser justo ante Dios. Esto simplemente significa que se mantiene en posición correcta delante de Dios. Es más que decir inocente, ¿ya? Es más como decir inocente y en pleno derecho. Entonces habla de la presencia del bien, no solo de la ausencia del mal, ¿ya? Dios nos ayude. Entonces Juan no está diciendo que somos hechos justos ante Dios por nuestros propios actos, obviamente, justos. Los propios actos justos que podamos tener. La Biblia enseña claramente que somos hechos justos por la fe en Jesucristo, ¿ya? Porque la justicia, ¿cierto?, que en Jesús será muy evidente en nuestras vidas, ¿ya? La raíz del pecado y la raíz de la justicia. El que practica el pecado es del diablo, ¿ya? Las personas que están asentadas en el pecado habitual, ¿cierto?, no son hijos de Dios, son del diablo. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo y liberarnos, ¿cierto?, de nuestra esclavitud, ¿ya? Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Juan nos dio una razón por la cual Jesús vino, ¿cierto? Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces ahora Juan nos da otra razón, para deshacer, ¿cierto?, las obras del diablo, ¿ya? No nos debemos equivocar. El que comete pecado, ya, es del diablo. No sirve de nada poner excusas y disculpas si usted, ¿cierto?, es un amante del pecado. Ya quiero aclarar eso. Irá, obviamente, donde van todos los pecadores, ¿ya? Pero si usted, ¿cierto?, que vive quizás de una manera pecaminosa, o ni Dios lo quiera, ninguno de nosotros pueda vivir así acostumbrado a esto, ¿cierto? Pero sabemos que el que ha creído en la sangre preciosa de Cristo, ¿cierto?, y no le cree, ya, si usted tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, ¿cierto?, obviamente toda persona odia el pecado, ¿ya? Dios nos ayude. Por eso yo siempre digo, los hermanos, nos duele pecar, ¿ya? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, ¿ya? El cambio de ser del diablo a ser hijo de Dios viene cuando nacemos de Dios, ¿ya? Cuando esto sucede, nuestra vieja naturaleza, inspirada en la rebelión, ¿cierto?, instintiva de Adán, todo eso muere. Y se nos da una nueva naturaleza inspirada en la obediencia instintiva de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no practica el pecado, no puede pecar, lo practica, ¿cierto? Cada uno tiene el mismo tiempo verbal que no peca, ¿ya? Lo que significa una práctica continua, ¿cierto?, del pecado habitual. Entonces, Juan nos dice que cuando nacemos de nuevo, nacido en la familia de Dios, ¿cierto?, hay un cambio real en nuestra relación con el pecado. Entonces, Juan aquí simplemente enfatiza, ¿cierto?, lo que significa nacer de nuevo. Significa que llega un cambio en nuestras vidas. Ya es un cambio que se aplicará en cada área de nuestras vidas a medida
que crecemos en Cristo, pero esto es un cambio real y observable, ¿ya? Dios nos ayude. Odio, ¿cierto? Un ataque a la comunión. Dos elementos esenciales: conducta recta y amor por los hermanos. ¿Ya? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y esto sí que es duro. ¿Ah? Dios nos ayude. Juan, ¿cierto?, ya ha introducido la idea de ser un hijo de Dios, ya que seamos llamados hijos, los hijos de Dios, nacidos de Dios. Ya ha escrito de algunos que son del diablo, pero aquí lo deja claro, ¿cierto? Algunos son hijos de Dios y algunos son hijos del diablo. Algunos podrían pensar que Juan, ¿cierto?, es demasiado duro al decir que algunos son hijos del diablo, ¿ya? Suponiendo quizás que Juan, ¿cierto?, no amaba a la gente como Jesús, pero Jesús también llamó a la gente hijos del diablo en Juan 8, 41, 45. En este pasaje, ¿cierto?, el punto de Jesús fue importante, estableciendo, ¿cierto?, al principio de que nuestro parentesco espiritual determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Si nacemos de nuevo y tenemos a Dios como a nuestro Padre, ¿cierto?, se mostrará en nuestra naturaleza y en nuestro destino. Pero si nuestro Padre es, ni Dios lo quiera, y Dios lo reprenda, ¿cierto?, al innombrable, también se mostrará en nuestra naturaleza y destino, tal como se mostró, ¿cierto?, en estos adversarios de Jesús, ¿ya? Entonces, Juan aquí no pierde tiempo tratando de probar o explicar, ¿cierto?, la existencia del diablo, ni nada de eso. Él sabe, ¿cierto?, la realidad del diablo, y es un hecho bíblico. Ya algunos hoy en día carecen de la sabiduría, ¿cierto?, de Juan, y niegan la existencia del diablo y están obsesionados otros con el diablo. Pero aquí Juan no quiere ¿cierto?, enfocarse en eso. Se manifiesta. Juan, ¿cierto?, dio una manera simple, aunque no fácil, de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, lo llama, ¿cierto?, el que hace justicia pero no tiene amor, ¿cierto?, lo llama un fariseo religioso. Y el que practica el amor pero no practica la justicia, lo llama partícipes del mal, ¿ya? Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo esto. Él era justo y completamente amoroso, ¿ya? Dios nos bendiga. La necesidad de amarnos unos a otros, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Se da cuenta que Juan enfatiza mucho en esta primera carta, ¿cierto?, en el amor entre hermanos, ¿ya? Y este es el mensaje, ¿cierto? Juan había enfatizado el mandamiento de amar como la palabra, ¿cierto?, que habéis oído desde el principio. Entonces, al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, recordó el mandato, ¿cierto?, de Jesús en Juan 13. Que nos amemos unos a otros, el mensaje cristiano básico, ¿cierto?, no ha cambiado. Quizás algunos hayan pensado que debido a que los cristianos hablan de una relación personal con Jesús, ¿cierto?, solo somos nosotros y Jesús, solo somos nosotros con Jesús y, ¿cierto?, es lo que más importa. Pero como tratamos a los demás, como nos amamos unos a otros, realmente, ¿cierto?, eso es lo que importa ante Dios. Y Dios nos ayude, ¿ya? El ejemplo, ¿cierto?, de odio de Caín, no como Caín, ¿cierto?, que era el maligno, ¿ya? Como ejemplo negativo aquí Juan presenta a Caín, ¿cierto?, que no está bien con Dios, tus obras eran malas, y que odiaba a su hermano. Cuando hay dos hijos de Dios que están bien con Dios, entonces habrá amor. Y esto va en las iglesias también, ¿cierto? Que era del maligno. Caín es un buen ejemplo, ¿cierto?, de la falta de amor. Ya podemos suponer que Caín tuvo una educación consagrada, ya, que debería haberlo equipado para amar, pero decidió no hacerlo. Entonces, la desobediencia de Caín vino de una falta de fe, como podemos verlo en Hebreos 11:4, que resultó en primero, ¿cierto?, desobediencia, luego en odio. El odio de Caín se basaron, ¿cierto?, en el orgullo. El odio de Caín lo hizo miserable. Ya Caín rechazó la advertencia que Dios le dio y se entregó al pecado del odio. El pecado de odio de Caín llevó a la acción contra el que odiaba.
¿ya? Ahí están todos los versículos. Y Caín, ¿cierto?, se mostró evasivo acerca de su pecado de odio y trató de ocultarlo, pero Dios, ¿cierto?, obviamente lo descubrió. El amor como evidencia del nuevo nacimiento. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ahí, ustedes después leen el versículo completo arriba, ¿ya? No debería sorprendernos que el mundo nos odie, ¿ya? Pero debería sorprendernos cuando hay odio dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el amor por el pueblo de Dios es una señal básica de, ¿cierto?, haber nacido de nuevo. Si este amor no es evidente en nuestra vida, nuestra salvación puede ser cuestionada, ¿ya? Entonces, si está presente, ¿cierto?, nos da seguridad. Todo aquel que aborrece a su hermano dice que es homicida. Entonces, odiar a nuestro hermano es matarlo, ¿cierto?, en nuestro corazón, aunque nos lleva, ¿cierto?, nos llevamos a cabo esa acción, ¿ya?, por cobardía o miedo al castigo, ¿cierto?, deseamos quizás muchas veces a esa persona muerta o lejos de nosotros, ¿ya?, o al ignorar, ¿cierto?, a otra persona, podemos tratarla como si estuviera muerta. Entonces el odio puede manifestar, ¿cierto?, de forma pasiva o activa. Entonces Juan parecía tener en mente la enseñanza de Jesús, ¿cierto?, en el Sermón del Monte sobre el verdadero cumplimiento de la ley, como sale en Mateo 5, ¿ya? En el corazón, ¿cierto?, no hay diferencia. Odiar es despreciar, cortar la relación. Y el asesinato es simplemente el cumplimiento de esa actitud, ¿ya? O sea, todo hombre que odia a otro tiene el veneno, ¿cierto?, del asesinato en sus venas, en el corazón. Entonces es posible que nunca, ¿cierto?, tome las armas mortales en sus manos y destruya la vida. Pero si desea que su hermano esté fuera del camino y si se alegraría, ¿cierto?, de que no existiera tal persona, entonces ese sentimiento, hermanos, equivale, ¿cierto?, al asesinato en el juicio de Dios. Así que tengamos mucho cuidado, ¿cierto?, con aquel sentimiento de odio. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. Entonces, vivir, ¿cierto?, en la práctica del asesinato o tener un estilo de vida de odio, ¿cierto?, habitual por nuestros hermanos, es una demostración de que no tenemos vida eternamente ni permanente en nosotros, ya que no hemos nacido de nuevo. Entonces hay muchas personas para quienes ser cristiano es una apariencia, ya es una especie de ninguna de las anteriores. Se consideran cristianos, pero porque no son musulmanes, judíos, budistas, ¿cierto?, o ateos. Pero ser cristiano nunca es un tipo de cosa de ninguna de las anteriores. Ya ser cristiano es más que decir soy cristiano. De hecho, hay algunos que dicen ser cristianos que no lo son, ya como los católicos. ¿Cómo podemos saber si somos uno de ellos? La respuesta de Juan ha sido constante y sencilla. Hay 3 pruebas, ¿ya?, para medir, ¿cierto?, la prueba de un cristiano genuino. La prueba de la verdad, la prueba del amor y la prueba moral, ¿ya? Si creemos en lo que la Biblia enseña como verdad, entonces, si mostramos, ¿cierto?, el amor de Jesús a los demás, si nuestra conducta ha cambiado y se está volviendo más como Jesús, entonces nuestra afirmación, ¿cierto?, de ser cristianos puede, ¿cierto?, probarse como cierta. Miren, ¿qué es el amor y cómo debemos amarnos unos a otros? ¿Ya? En esto hemos conocido, ¿cierto?, el amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo definimos el amor? ¿Cierto? Es muy importante. Si definimos el amor de la manera incorrecta, entonces todos pasan o nadie pasa. ¿Ya? La prueba del amor. Para comprender la idea bíblica del amor, ¿cierto?, debemos comenzar por comprender el vocabulario del amor entre los antiguos griegos, quienes nos dieron, ¿cierto?, el idioma original del Nuevo Testamento. Ya, el primero, ¿cierto?, se define como eros. Ya, era una palabra para amor. Describía, ¿cierto?, cómo podríamos adivinar por la propia palabra, ¿cierto?, amor erótico, ¿ya? Se refería, ¿cierto?, netamente al amor sexual. Storge es la segunda, ¿cierto?, palabra para amor y se refiere al amor familiar, ¿ya? El tipo de amor que existe entre un padre y un hijo o entre los miembros de la familia en general. Filia, ¿cierto?, es la tercera palabra para amor y hablaba de una amistad y un cariño fraternal, ¿ya? Es el amor por la amistad y asociación profunda, ¿ya? El amor de filia
¿cierto? Podría describirse como el amor más elevado del que uno es capaz, ya el hombre es capaz sin la ayuda de Dios. Y ágape, ya es la cuarta palabra de amor. Describía, ¿cierto?, un amor que ama sin cambiar, ya es un amor abnegado, que da sin exigir ni esperar retribución. Es un amor tan grande que se puede dar a los que no son fáciles de amar ni dignos de recibir amor, ¿ya? Es el amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape, ¿ya?, da y ama porque quiere, no exige ni espera retribución del amor dado, da, ¿cierto?, porque ama y dice, no ama para recibir, ¿ya? Entonces muchas personas confunden los cuatro amores y como resultado, ¿cierto?, terminan extremadamente lastimados. A menudo, ¿cierto?, una persona le dirá a otra, te amo, refiriéndose, ¿cierto?, a un tipo de amor, pero la otra persona cree que se refiere a otro tipo de amor. A menudo un hombre, ¿cierto?, le ha dicho a una mujer, te amo, cuando en realidad tenía un amor egoísta hacia ella. ¿Ya? Había sentimientos fuertes en el corazón, pero eran sentimientos que quería algo, ¿cierto?, de la otra persona, ¿ya? Dios nos ayude a poder entender todos estos conceptos. Voy súper rápido, hermanos, porque perdí hartos minutos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El verdadero amor, ¿cierto?, no se siente, simplemente como un sentimiento interior, como las mariposas, ¿cierto? No. También se muestra, ¿cierto?, por demostración, y la demostración máxima fue la entrega de Jesús en la cruz, ¿ya? Pablo expresó exactamente la misma idea en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ya? Entonces no es la muerte de Jesús en sí misma la máxima demostración de amor, es la muerte de Jesús junto con lo que hace por nosotros, ¿ya? Lo que muestra el epítome del amor, ¿ya? Si estoy en un muelle y un hombre, mire, escuche este ejemplo maravilloso. Si usted y yo, cualquiera de nosotros, estamos en un muelle y un hombre salta al agua y se ahoga y nos grita con su último aliento, ¿cierto? Estoy dando mi vida por ti, ¿ya? Realmente no puedo comprender, ¿cierto?, ese acto como un acto de amor, ¿ya? Simplemente parecería algo extraño. Pero si ese mismo hombre, ya la persona que estaba sentada, salta al agua, ¿cierto?, para salvarme de ahogarme y da su propia vida para que yo pueda sobrevivir, entonces puedo entender completamente cómo la entrega de su vida fue un gran acto de amor, ¿ya? En esto hemos conocido el amor. Hay un sentido real en el que no habríamos conocido el amor si no fuera por la obra de Jesús en la cruz. Ya tenemos una capacidad innata, ¿cierto?, para pervertir el verdadero significado del amor y perseguir todo tipo de cosas con el pretexto, ¿cierto?, de buscar el amor. También nosotros, ya que somos enviados, ¿cierto?, con el mismo mandato con el que Jesús fue enviado, debemos demostrar nuestro amor al poner nuestras vidas por los hermanos. Las palabras de Jesús, ya como me envió el Padre, así también yo os envío, parecen resonar, ¿cierto?, en los oídos ahí de Juan. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El enfoque, ¿cierto?, aquí está en amar a los hermanos y, por supuesto, también somos llamados a amar a nuestros enemigos y a los que nos odian. Pero Juan, ¿cierto?, nos llama a una prueba más básica. Si ni siquiera podemos amar a nuestros hermanos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Ya? Poner nuestras vidas, Juan también nos recuerda que el amor y su demostración, ¿cierto?, a menudo implica sacrificio. Al entregar nuestras vidas por los demás, desear ser amoroso no es suficiente porque no se sacrificará, ¿cierto?, donde sea necesario. Entonces, si tomamos la analogía del amor de Jesús, por nosotros a veces el costo del amor nos hará sentir como si estuviéramos muriendo. Por eso es lo que significa poner la vida. ¿Ya? Amar significa decir no a la propia vida para que alguien más pueda vivir. ¿Ya? Una hermosa explicación. Y mire lo que dice en Filipenses 2, 3, 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual
también por lo de los otros, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. Bueno, ya son las 9, no sé si podré un par de minutitos, me quedan 2, Pastor, 4. sí, pastor, termine nomás Ya, la idea de la lo voy a hacer clase súper rápido. para Me que no quedan 5 quedemos minutos. nada colgando, así que eso. Ya. ¿Qué significa amar en la vida real, cierto? Mire, ustedes leen el versículo. No amemos de palabra ni de lengua, ya, sino de hecho y en verdad. Juan no permitirá que solo hablemos de amor. El amor real se demuestra en acciones, aunque a menudo, cierto, también es evidente en nuestros sentimientos. Y cierra contra él su corazón, dice el versículo. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ya? Entonces, si tiene la capacidad de satisfacer, cierto, las necesidades de un hermano, y no haces nada, ¿cierto?, para satisfacer esas necesidades, ¿cómo puedes decir que amas a ese hermano? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces podemos sustituir el amor por hablar, ¿ya? Hablar de satisfacer las necesidades de la otra persona, ¿cierto?, en lugar realmente de satisfacer. Bien, la seguridad que trae este amor, ¿ya? Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones, ¿ya? Cuando vemos este amor obrando en nuestras vidas, podemos saber que somos de la verdad, ¿ya? Y esto trae seguridad a nuestro corazón ante Dios de que estamos en Él. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él, entonces nuestra seguridad es doble. Primero, Dios ya sabe todo sobre ti y te ama. Entonces, se preocupa por cada uno de nosotros. Él nos desea, ¿cierto? Y en segundo lugar, Dios sabe todas las cosas y sabe quiénes somos realmente en Jesucristo. Si nacemos de nuevo, entonces, el verdadero yo es el creado a la imagen de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero si nuestro corazón nos reprende, ¿cierto? Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿ya? Pero, y si hemos andado en amor, pero nuestro corazón todavía nos condena delante de Dios, entonces Juan nos asegura de que mayor que nuestro corazón es Dios. Y por eso nos recuerda que no podemos basar una relación con Él únicamente, ¿cierto?, en cómo nos sentimos en su presencia. Entonces, Dios nos ayuda. Hay una historia cortita de un hombre borracho, ¿cierto?, que iba a la iglesia y le pegaba, ¿cierto?, a todo el que podía, ¿ya? Golpeaba, no sé, a los oficiales, a los ancianos. Y un cierto día este borrachito llegó nuevamente a la iglesia y el pastor hizo el llamado y él pasó adelante y se derramó delante de Cristo y recibió a Cristo en su corazón. Y después el otro día, ¿cierto?, volvió a la iglesia y el pastor dio la oportunidad y dijo, ¿quién quiere expresar algo? Y él levantó su mano y dijo, yo el día de ayer odiaba a todos los que estaban aquí en la iglesia, pero no sé qué me pasa hoy día, que los amo a todos, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que cuando Cristo hace el cambio en nuestro corazón, Él nos permite y nos hace amar, ¿cierto?, a todos los que antes odiábamos. Y Dios nos ayude. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sin embargo, cuando estamos en comunión con Dios y nuestro corazón no nos reprende, sabemos que podemos tener confianza en Dios y nuestra posición con Él. Entonces, si alguien está en verdadera comunión con Dios, sin engañarse a sí mismo, como se menciona, ¿cierto?, entonces la seguridad que llega a su corazón mientras tiene comunión con Dios es algo precioso, ¿ya? Es de lo que Pablo habló, ¿cierto?, en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿ya? Confianza tenemos en Dios. Cuán preciosa es la confianza que podemos tener en Jesucristo. Existe una falsa confianza, una confianza en uno mismo o en las ilusiones, pero también hay una confianza gloriosa que podemos tener en Jesús, ¿ya? La comunión en el amor de Dios significa la seguridad de la respuesta a la oración, ¿ya? Cualquier cosa que pidiéramos, la persona que camina en el tipo de obediencia y amor del que habla Juan, también experimentará, ¿cierto?, la respuesta de la oración. Esto no se debe a que su amor y obediencia les haya ganado, ¿cierto?, lo que piden. No significa eso, sino que su amor y obediencia, ¿cierto?, provienen de la comunión, que es la clave para la oración respondida, ¿ya? Juan parece estar citando la idea de Jesús en Juan 15, ¿ya?
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿ya? Porque guardamos un mandamiento, guardar, ¿cierto? Los mandamientos de Dios es importante para que la oración sea contestada, ¿ya? Pero debemos hacer una distinción entre la oración del hombre, que es salvo, y el clamor del corazón, ¿cierto? Que busca misericordia de Dios en Jesús, ¿ya? Para el pecador que se acerca a Jesús en oración, buscando misericordia, el único requisito es la sinceridad, ¿ya? Dios no exige nuestra obediencia antes de ser salvos. Y dice, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Las personas que están en comunión con Dios, ¿cierto? Querrá hacer las cosas que son agradables, obviamente. Debemos tener corazones que solo quieran agradar al Señor en todo lo que hacemos. El mandamiento de Jesús, ¿ya? Y este es su mandamiento. La idea de guardar sus mandamientos en el versículo anterior lleva a Juan a hablar específicamente acerca de cuál es su mandamiento. Simplemente que creamos, ¿cierto?, en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, ¿ya? Que creamos en el nombre de su Hijo. Nuevamente parece que Juan citó la idea de Jesús, ¿ya? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que envió, ¿cierto? El primer mandamiento y la obra más grande que podemos hacer es creer en Jesús, ¿ya? Esto no es simplemente creer en Jesús o incluso creer que hizo ciertas cosas, ya, como morir en la cruz. Creer en el nombre de Jesús significa poner su fe en Jesús en el sentido de confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Jesús. No se trata de conocimiento ya o comprensión intelectual, se trata de la confianza que tenemos en el corazón. Y que nos amemos unos a otros, ¿cierto? El segundo mandamiento es también una cita de la idea de Jesús. Y permanecer en Dios, ¿cierto? Permanece en Dios. Aquellos que permanecen en Jesús saben que permanecen en Jesús, debido a la presencia y seguridad del Espíritu Santo. Juan nuevamente está dando la misma idea que Romanos 8, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. Mis hermanos, hemos terminado ya.